Buenas tardes, jóvenes señoritas, buenas tardes, queridos estudiantes, bienvenidos a la clase de hoy. Bienvenidos, soy Renato, Sahara, Edson, Aldo, Carlos, Sergio, Marjoret, Jesús, Emily, Denise, Franco, Sofía, Diana, Ángel, Valeria, Leslie, Andrés, Sharon, Andrea y María Isabel. Bienvenidos a nuestra clase de hoy. Hoy día nos toca, durante la clase de hoy, conversar con respecto a nuestro siguiente tema dentro de la primera unidad académica que corresponde al origen y la formación del suelo, y nos toca hablar sobre procesos de formación del suelo. Si ustedes recuerdan, en la primera clase que tuvimos conversamos acerca del suelo. Dimos algunas definiciones generales sobre el suelo y el subsuelo, el suelo y el regolito. Hemos definido al suelo como ese producto natural, tridimensional, trifásico, complejo, que se forma por la meteorización y alteración física, química, biológica de las rocas en la corteza terrestre. Y en la clase pasada conversamos acerca de cuáles son los factores en la formación del suelo. Pero estos factores, por supuesto, digámoslo así, los grandes actores que permiten esta formación. Pero los factores actúan a través de diversos agentes. Los factores, cuando intervienen, pueden ejercer cambios, mientras que el clima y los organismos son factores activos y ejercen cambios. El material parental es un factor pasivo que soporta el cambio. Es el insumo. ¿Ya? Una vez más, siempre hago la comparación un poquito gruesa. En la preparación de un pastel, yo por supuesto necesito harina, leche, huevos, azúcar, mantequilla, limón o naranja o chocolate, en fin. Pero también necesito un pastelero, ¿no? Y también necesito un horno. Y también necesito, por supuesto, una pastelería o una mesa donde trabajar. Entonces todo esto se va juntando para que yo finalmente tenga un rico pastel. En el suelo hay un insumo básico, el material parental. Hay un factor activo importante, que es el clima, la precipitación, la temperatura. Hay actores vivos en el proceso, que son las plantas, los microorganismos, los animales. Por supuesto, hay un entorno físico, que es el relieve, el paisaje, y hay un tiempo, que por supuesto la formación del suelo siempre requiere. ¿Okay? Pero estos factores intervienen ejerciendo procesos. En la clase de hoy conversaremos acerca de los procesos de formación del suelo, la meteorización y la edafogénesis. Dos grandes procesos o dos grandes cambios que vamos a ver para que una roca se convierta en un suelo. Dado que el material básico para la formación de los suelos son las rocas que están en la corteza terrestre, esas rocas tienen que sufrir meteorización y luego este material tiene que sufrir edafogénesis. Vamos a hablar acerca de procesos de meteorización y procesos edafogenéticos. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Para definir un poco y tener en claro a qué nos referimos con meteorización y edafogénesis. Una roca sólida, que vamos a encontrarla en la superficie de nuestro planeta. En la superficie, las rocas las podemos encontrar tanto en los continentes, en la tierra emergida, en los fondos marinos, en los lechos de lagos o ríos. Por supuesto, como hemos dicho, la meteorización como tal ocurre en ese contacto entre la superficie sólida, es decir, nuestro continente, y la atmósfera. Entonces, debajo del mar o debajo de los ríos, vamos a asumir que no hay este proceso de meteorización o en todo caso no hay una formación del suelo. Pero expuesta a los factores climáticos, expuesta al clima, la roca madre va a sufrir un proceso de desintegración. Este proceso de desintegración es conocido como meteorización o intemperismo. Vean que nuestro español es tan rico que podemos utilizar varias palabras: disgregación, desintegración, meteorización, intemperismo para las rocas. En inglés existe una palabra, weathering, y es una sola. Y eso quiere decir que la roca se ha expuesto a los factores ambientales
y lo que es una roca sólida comienza gradualmente a romperse, a fragmentarse, a disminuir su tamaño. Al mismo tiempo, algunos cambios químicos van a ser ejercidos sobre la roca, de tal manera que algunos minerales que están presentes en la roca se disuelven, se alteran, algunos elementos se oxidan. La oxidación puede dar como resultado precipitaciones o a veces solubilizaciones. Y poco a poco hay cambios químicos que se sufren en esta roca. Gradualmente, la disgregación de la roca le confiere al material disgregado la capacidad de almacenar agua. Una roca sólida puede ser un material impermeable o muy poco poroso. El granito, por ejemplo, tiene muy poca porosidad. Las calizas, las pizarras tienen una porosidad un poquito más alta, que varía entre 2 a 5%, incluso 10%. Eso quiere decir que es posible que una roca contenga agua. Pero generalmente las rocas sólidas no la contienen. Pero cuando la roca se disgrega, se rompe, se desintegra, poco a poco el material producido puede retener más humedad. Y en esa mayor humedad es posible que aparezcan algunos organismos vivos, líquenes, algunas algas, ya, musgos, y poco a poco se puede ir formando un pequeño mantillo, una pequeña superficie orgánica a partir de la cual es posible que se anclen las primeras plantas. Eso es meteorización. Es la transformación de una roca en un material parental disgregado. La transformación de una roca sólida en un material partido, disgregado. Lo que llamamos en una de las primeras clases el regolito. Es decir, poco a poco esa roca se disgrega, se desmenuza y se va convirtiendo en un regolito, en un material suelto. ¿Ok? Ahora, el regolito va a pasar por un proceso posterior. Gradualmente, el aumento de los procesos químicos, de los cambios químicos, va a significar que los restos de la roca terminan por disgregarse. Ya se van formando partículas más finas como la arena, la arcilla, el limo. ¿Ya? Se van diferenciando una capa superior de ese regolito, ¿ya?, para acumular más materia orgánica, producto de los restos vegetales que van depositándose en el suelo cuando las plantas mueren. Y también va ganando profundidad el suelo. Poco a poco el suelo va ganando un horizonte A, es decir, el regolito se va diferenciando en un horizonte superior. Como hemos visto, este horizonte A marca la llegada del suelo. Cuando en un suelo hay horizonte A, oye, ya hay suelo, ya apareció un suelo. Ya está diferenciado de la roca madre o de cualquier material parental. ¿Ok? Y poco a poco también es posible que con la continua acción de la precipitación y la lluvia, con el continuo depósito de materia orgánica, algunas sustancias que estaban en un horizonte superior comiencen a moverse hacia abajo y a migrar. Por ejemplo, minerales o materia orgánica pueden pasar de un horizonte que está en la superficie hacia un horizonte que está más abajo. Y se va formando un horizonte por acumulación de materia orgánica o por acumulación de hierro o por acumulación de arcilla, que es el horizonte B. Cuanto más tiempo pase, este material original, este material parental, este regolito que era no diferenciado, comienza a diferenciarse en varios horizontes. Entonces se forma el suelo. Es el proceso de edafogénesis. Gradualmente el material no diferenciado se diferencia en horizontes. ¿Se comprende? El proceso no es un proceso rápido. Eso lo dijimos en una de las primeras clases. No ocurre en pocas horas o en pocos días. Toma siglos, a veces incluso milenios, que una roca se vaya disgregando, se vaya alterando y se vaya formando en un suelo. Dependiendo del grado de desarrollo de los suelos, puede tomar entre tan poco como 1000 años y tanto como 100.000 años que se desarrolle un tipo de suelo. Algunos suelos o algunos órdenes de suelos aparecen rápidamente y otros toman mucho más tiempo en formarse. ¿Ok? Para fines didácticos, para fines de esta clase, vamos a separar la meteorización y la edafogénesis como si fueran dos procesos complejos, diferentes y que no ocurren en el mismo momento.
como vamos a ver, es muy posible que la meteorización y la edafogénesis ocurran al mismo tiempo. Es decir, que poco a poco una roca se va meteorizando y conforme se va meteorizando, ese material disgregado se va diferenciando en horizontes. ¿Ya? Cuando los materiales parentales son residuales, cuando el material parental del suelo se encuentra en una posición estática, puede dar origen a un suelo y ustedes pueden ver una continuidad entre la roca sólida, la roca madre, el material de origen y el suelo que se está formando. En otros casos, la meteorización ocurre en un lugar, pero luego el material meteorizado es transportado y depositado en otro lugar. Y en ese otro lugar, en ese segundo sitio, por lo general más abajo, es que comienza la formación del suelo o la edafogénesis. Entonces hay ocasiones en las cuales el proceso es temporal, pero continuo. En otros casos, ya la diferencia temporal se da incluso por una diferencia de la ubicación. Insisto, repito, jóvenes señoritas, para fines didácticos vamos a separar la meteorización y la edafogénesis en dos etapas diferentes. Pero quiero que tengan claro que es muy posible que los procesos estén ocurriendo al mismo tiempo. ¿Queda claro? ¿Dudas? ¿Preguntas? Do you read me? Do you copy? Es un buen momento para las preguntas. Muy bien. Si no hay preguntas, pasamos. A ver, denme un segundo. Ahora sí. Vamos a comenzar con la meteorización y vamos a estudiar varios procesos de meteorización. ¿Ok? Insisto, repito, que la roca se esté meteorizando y que esté formando un material disgregado, alterado, un regolito, no quiere decir que no se pueda ir formando suelo sobre ese regolito. Puede ocurrir, pero vamos a estudiar por etapas, primero la meteorización y después los diferentes procesos edafogénicos. ¿A qué le llamamos meteorización? Que también se conoce como intemperismo. Es la alteración de los minerales que componen el material parental. Es decir, la alteración física, química o biológica de ese material parental, de esa roca. Entendiendo que la roca madre es el insumo para que se forme el suelo y el material parental disgregado del suelo. O mejor dicho, primero el material disgregado y luego, por supuesto, el suelo per se. Hay varios procesos dentro de la meteorización o del intemperismo. Podemos hablar de procesos físicos o físico-mecánicos que involucran la reducción del tamaño de partícula, rupturas generalmente. Procesos químicos en los cuales hay cambio de la identidad química de los minerales en la roca, ¿no? Y procesos biológicos en los cuales puede haber ruptura física o alteración química, pero movida, causada por organismos vivos. ¿Okay? O sea, así como los factores ambientales abióticos pueden causar rupturas, algunos organismos vivientes también pueden causar rupturas sobre la roca. ¿Okay? Por ejemplo, la ruptura de miren, esta roca partida por la mitad, básicamente por acción de la diferencia de temperatura entre el día y la noche, o esta disgregación que parece un panal de abejas, ¿ya? Que ocurre en rocas cuando son afectadas por sales solubles. ¿Okay? Son ejemplos de meteorización. Procesos físico-mecánicos. Los procesos físico-mecánicos involucran la disminución del tamaño de partícula, la ruptura de la roca. La roca sólida, ya que se encuentra en la corteza terrestre, puede suponer que en una gran extensión de terreno, en una gran superficie, yo tengo un bloque macizo de roca que se enfrió, se formó lentamente y que luego queda expuesto.
Cuando ocurren procesos físicos, esa roca se va a romper, se va a alterar, se va a partir en fragmentos más pequeños, incrementando la superficie de contacto de la roca. ¿Me dejo entender? La meteorización química puede ocurrir muy lentamente si la roca no se ha roto físicamente. ¿Por qué? Porque solamente la superficie externa de la roca estaría expuesta a la meteorización química. Pero si antes que se meteorice químicamente o durante el proceso de meteorización química también hay ruptura de la roca, entonces la superficie aumenta mucho. Es decir, el área expuesta de la roca aumenta bastante. Por ejemplo, un tipo de meteorización física o un tipo de proceso físico de meteorización es la exfoliación. ¿Cómo entendemos la exfoliación? La exfoliación es un proceso que puede afectar a las rocas ígneas, especialmente a las rocas ígneas plutónicas. Las rocas plutónicas son aquellas que se forman a gran profundidad en la corteza terrestre. ¿Me dejo entender? ¿Quién de ustedes ha llevado geología o le está llevando? ¿Alguno? ¿Ninguno? Es un curso que recomiendo llevar de todas maneras. Es selectivo para varias carreras, excepción hecha por ingeniería agrícola y por ingeniería ambiental, pero sí recomiendo de todas maneras que un ingeniero tiene que llevar algún curso, aunque sea básico, de geología. Las rocas plutónicas son aquellas rocas ígneas, es decir, que se forman como resultado del enfriamiento del magma. Recuerden ustedes que la corteza terrestre sólida sobre la cual caminamos, sobre la cual están nuestros suelos, nuestras construcciones, incluso sobre las cuales están los fondos marinos, es una delgada piel del planeta, casi casi como la cascarita de una naranja, incluso más delgada que ella. Mientras que debajo de la corteza encontramos el manto. El manto está fundido, está fluido. En algún momento de la historia de nuestro planeta, todo el planeta Tierra fue una gigantesca bola de magma, una gigantesca esfera fundida de magma, de alta temperatura. Pero fue irradiando calor, se fue enfriando la corteza terrestre y se fue solidificando esa corteza sobre básicamente el magma líquido. Entonces, la corteza terrestre es como una hoja seca que flota sobre el agua. Y debajo, una buena cantidad de magma fluido, fundido, que se mueve. El movimiento de este magma por convección hace que los continentes, por ejemplo, se vayan desplazando de una ubicación a otra. ¿Ok? Pero la corteza sólida se ha formado a partir del enfriamiento del manto, sobre todo de la parte más exterior. El enfriamiento puede ser lento cuando ocurre a gran profundidad. Es decir, si una roca se va formando a unos 4 o 10 kilómetros de profundidad, pues el enfriamiento de la roca es lento y se forman cristales muy grandes. Eso da tiempo a los minerales a formar cristales, a formar sólidos, digámoslo, lentamente. Los minerales como el olivino, los piroxenos, los anfíboles, las micas, el cuarzo, van cristalizando y formando granos gruesos. El granito, por ejemplo, es una roca plutónica porque se forma a gran profundidad. Mientras que las rocas volcánicas, ¿ya?, o extrusivas, por ejemplo el basalto, son rocas que se forman cuando el magma sale a toda velocidad hacia la superficie del suelo. En ese momento el enfriamiento es rápido. El material se cristaliza muy finamente. En lugar de formar cristales grandes, gruesos, forma cristales finitos. Incluso si el magma sale fluido y líquido a la superficie y se enfría en la superficie, el enfriamiento es tan rápido que puede dar origen a un vidrio. Por ejemplo, la obsidiana o las cenizas volcánicas son básicamente vidrios, ni siquiera tienen estado sólido. Son materiales que se vuelven rígidos, pero muy muy rápidamente. Con el granito va a pasar lo siguiente. Donde quiera que se forme, es bien por debajo de la corteza terrestre. Es raro que el granito se forme en la superficie, no, se va a formar a gran profundidad. Entonces, ¿por qué puedo yo tener granitos expuestos en la corteza terrestre? ¿Por qué, por ejemplo, si me voy a Lunahuaná, o a Chosica, o a Chaclacayo, o a Ricardo Palma, veo yo los granitos expuestos? Porque como la corteza terrestre está en pleno movimiento, hay algunos momentos en los cuales la parte más profunda de la corteza emerge.
Por ejemplo, en la formación de una cordillera, la presión hace que el granito que estaba debajo se levante. Cuando eso ocurre, cuando eso ocurre, el granito que estaba a 4 kilómetros o a 5 kilómetros o a 10 kilómetros de pronto queda expuesto a la superficie. ¿Ya? Y eso puede hacer que una roca que estaba soportando miles de toneladas de peso quede expuesta a la superficie. Entonces se expande. ¿Me dejo entender? La roca estaba comprimida, estaba aplastada por toda la corteza terrestre, pero de pronto queda en la superficie. Entonces gana un poquito de volumen, se expande. Y en esa expansión se generan planos de debilidad que comienzan a exfoliar la roca. O sea, se desprenden láminas o capas de roca. Estos planos de debilidad toman, por supuesto, buen tiempo en formarse, pero poco a poco van haciendo que la roca se vaya fragmentando, dejando planos, dejando hojas. Eso es exfoliación. Muchas veces también ocurre como resultado de la erosión. Si, por ejemplo, una roca como el granito está enterrada y sobre esa roca hay bastantes capas de sedimentos, tierra, calizas, pizarras, arenas, y la erosión hace que todas estas capas sean removidas, entonces la presión se libera. De pronto, lo que estaba aplastando la roca se libera. Entonces eso comienza a generar planos de fractura. La roca comienza a expandirse, pero a fragmentarse como si fueran hojas. Cuando la roca queda finalmente expuesta, esos planos de debilidad, esas hojas comienzan a romperse y dan como resultado una exfoliación. Miren la imagen de la derecha y tienen un ejemplo de granito exfoliado. Este granito tiene que haber soportado mucha presión, mucho peso, para que comience gradualmente a romperse en capas o en láminas. Ahora que el granito queda expuesto a la superficie, se deshoja. ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Queda claro? Esto puede dar como resultado un tipo de meteorización que se presenta en el granito y que se conoce como meteorización esferoidal. Cuando las rocas graníticas se meteorizan, siempre se meteorizan como deshojándose, como si fuera una cebolla. Es como que ustedes estuvieran pelando la roca. Entonces eso da un típico patrón de meteorización esferoide. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Miren ustedes, por ejemplo, aquí. Este tipo de meteorización donde da superficies ligeramente redondeadas es típica del granito, por esta exfoliación. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Clastismo. El clastismo es ruptura físico-mecánica de rocas de la corteza terrestre. Clasto es una palabra derivada del griego que quiere decir romper, roto. Un clasto o fragmento es un pedazo roto de roca. Y el clastismo es ese proceso por el cual las rocas pueden partirse por procesos naturales, generalmente factores ambientales. Es decir, varios factores como las variaciones de temperatura, día-noche o verano-invierno, el congelamiento de la roca, el congelamiento del agua, ¿ya? Pueden dar como origen a varios clastismos. Dependiendo de los factores fundamentales que participan, puedo hablar, por ejemplo, de termoclastismo, que se produce por diferencias de temperatura, crioclastismo, que se produce por la acción de la expansión del agua cuando se convierte en hielo, hidroclastismo, que es por la hinchazón que sufren algunos minerales por el agua cuando se hidratan, o haloclastismo, que es el proceso por el cual las sales cuando se hidratan pueden expandirse y comienzan a romper o a fragmentar rocas. Lo que ustedes ven, por ejemplo, en la imagen de arriba corresponde a un fragmento de roca roto por crioclastismo. Y acá tienen algunas rocas fragmentadas también por termoclastismo, muy posiblemente. Para tenerlo claro, el termoclastismo es ruptura o fragmentación de rocas por efecto de cambios bruscos en la temperatura ambiental. El termoclastismo puede afectar a muchos diferentes tipos de rocas, pero casi siempre las rocas ígneas son más sensibles porque suelen ser más rígidas.
¿ya? Mientras que las rocas calizas, por ejemplo, tienen un mayor coeficiente de expansión. Entonces, las rocas calizas tienen una mayor elasticidad. Pueden expandirse cuando se calientan y contraerse cuando se enfrían. Entonces no sufren tanto este proceso. Pero en general, toda roca tarde o temprano sufre o puede sufrir el termoclastismo. ¿Cómo ocurre el termoclastismo? Si nosotros imaginamos una roca, una superficie de roca que se encuentra expuesta a un día soleado, ustedes pueden imaginar que en un día soleado la temperatura puede alcanzar 30, 28 grados y la radiación solar puede incidir sobre la roca. Como resultado de eso, los minerales de la roca comienzan a calentarse y al calentarse se dilatan. Los minerales claros reflejan la luz y se dilatan poco, pero los minerales oscuros que están presentes en la roca absorben más radiación solar, se calientan más y se dilatan más. Por ejemplo, las micas o los piroxenos se expanden. Al expandirse van a presionar sobre los minerales claros. Pero cuando llega la noche, las rocas irradian el calor. Es decir, ese calor que habían ganado durante el día y que generalmente las rocas se calientan rápidamente, también se enfrían rápidamente y a la medianoche o a las 5 de la mañana la temperatura de la roca puede ser muy fría, incluso un poquito más baja que la temperatura ambiental. ¿Qué va a resultar? Que los minerales se contraen. Pero aquellos minerales que se habían expandido bastante durante el día se contraen más durante la noche. Entonces los minerales oscuros están estirándose y compactándose, o expandiéndose y contrayéndose. Y poco a poco ese proceso va debilitando a la roca en general. Es decir, la roca se debilita y comienza a sufrir planos de fractura, como por ejemplo este pequeño guijarro redondo de granito, que ven ustedes que tiene como una especie de peladura, como si se hubiera roto. Eso es porque poco a poco se va rompiendo. La imagen que ustedes tienen abajo corresponde a un fragmento rocoso que tomé una vez en Paihan, que es la Libertad. Y este es, por ejemplo, típico termoclastismo. Vean ustedes muchos planos que se han formado como grietas o como cortes. Y esta fractura se produce porque durante el día la radiación solar está calentando la roca y durante la noche se enfría. ¿Okay? Las variaciones térmicas verano-invierno también pueden influir, pero son más drásticas las variaciones día-noche. Entonces poco a poco la roca se está expandiendo y contrayendo y se comienzan a romper, se comienzan a formar planos de ruptura y la roca se disgrega. Pero aquí no interviene ningún otro factor más que la propia dilatación de la roca. Eso es termoclastismo. El termoclastismo es un proceso que afecta mucho a las rocas en zonas áridas. Es más importante o más visible en zonas áridas. ¿Se comprende por qué? ¿Se comprende por qué? ¿Una idea? Profesor, debido a las temperaturas, casi siempre en las zonas áridas es calor todo el día y en las noches baja demasiado la temperatura. Exactamente eso, Carlos, gracias. Exactamente eso. Las zonas áridas tienen muy poca cobertura de nubes, porque hay poca humedad en general. Entonces la radiación solar del día es muy intensa y puede incrementar la temperatura varios grados. Pero durante la noche, al no haber nubes, el calor se irradia en forma de radiación de onda larga y las rocas se enfrían. Los cambios de temperatura en una zona árida pueden ser muy bruscos. ¿Ya? En Ica, mi tierra, por ejemplo, un día de invierno, vamos a ponernos un día de julio, la temperatura del día puede ser 24 o 25 grados. La temperatura de la noche puede ser 20 grados menos. Entonces hay una diferencia de 20 grados centígrados entre el día y la noche, entre la hora más caliente y más fría del día. Imaginen eso en las rocas. Es como estar calentando y enfriando gradualmente la roca a través del día. Por supuesto, un día es un periodo relativamente largo de tiempo, pero el efecto todavía es suficiente como para que las rocas se vayan debilitando. En cambio, en zonas lluviosas, la cobertura de nubes
que puede ocurrir reduce un poco la temperatura del día, mantiene, digámoslo, abrigado o atemperado el día. Y durante la noche, el calor irradiado por la Tierra es rebotado por las nubes. Si ustedes alguna vez han visitado la Amazonía, la selva, Pucallpa, Tarapoto, Iquitos, el día es caluroso y la noche también. No hay una variación muy marcada, muy drástica entre el día y la noche. Entonces, esas variaciones marcadas incrementan el termoplastismo. Crioclastismo. El crioclastismo es un proceso de ruptura física de las rocas cuando se puede alcanzar temperaturas inferiores a cero. Es decir, cuando el agua se expande al congelarse, al convertirse en hielo. También se le conoce como gelifracción o gelivación. En algunos libros se le dice gelivación. ¿Ya? ¿Dónde y por qué ocurriría esto? La gelifracción o crioclastismo ocurre por lo general en zonas donde la temperatura puede variar mucho entre el día y la noche, pero la temperatura nocturna es inferior a cero. Es decir, la temperatura de la noche es inferior a cero. O en zonas donde las temperaturas del invierno caen por debajo de cero. En ese caso, el agua puede adquirir su estado líquido durante el día. Se puede calentar, puede filtrarse a través de grietas. ¿Ya? Poco a poco el agua filtra a través de grietas, pero cuando llega la noche, esta agua infiltrada se congela. Y al congelarse aumenta su volumen. ¿Ya? ¿Me dejo entender? El hielo puede actuar como si fuera una cuña, como si fuera un cincel. ¿Ya? Puede parecer de que este efecto no es muy marcado, pero ojo, cuando el agua se convierte en hielo, cuando el agua se congela, pierde más o menos un 10% de densidad. Si ustedes alguna vez se han tomado una gaseosita o un vaso con agua con cubos de hielo, saben que el hielo flota en el agua. Y eso es porque tiene una densidad de más o menos 0.92, 0.95. Entonces, el agua gana 10% de volumen cuando se congela. ¿Me dejo entender? Entonces, un recipiente, por ejemplo una botella de vidrio, que contenga agua y que se congele, el vidrio es muy poco elástico, no va a soportar la presión. La presión que el agua ejerce cuando se congela es de 1465 megagramos por metro cuadrado. 1400 toneladas por metro cuadrado. Se comprende eso. Entonces, obviamente, si el agua se filtró por una grieta de la roca y se congela, esa expansión es capaz de generar, por supuesto, una ruptura. Lenta, pero continua. Durante el día se vuelve a descongelar el agua, se vuelve a derretir, ¿ya? Se filtra más a través de las grietas generadas y durante la noche se vuelve a congelar. ¿Me dejo entender? Eso puede dar como resultado cortes muy simétricos, cortes que parecieran hechos con sierra. Muchas rocas se van cortando a manera de planos, a manera de grietas pero continuas. ¿Ya? Ese es típico crioclastismo. ¿Okay? También es posible que se produzca el crioclastismo cuando al congelarse el agua, ¿ya? Se congele solamente una parte, una porción del agua en hielo, mientras que el resto del agua permanece líquida. Pero si una parte del agua se congela y se convierte en hielo y aumenta su volumen, puede presionar sobre el agua líquida y se puede generar un efecto hidráulico, o sea, aumenta la presión hidráulica. Entonces el agua líquida presionada también presiona sobre las rocas. O incluso si se quedan grietas con hielo, con aire, cuando el hielo se congela o el agua se congela y se convierte en hielo, puede presionar sobre el aire. Entonces el aire contenido en las grietas sufre presión, es como inflar una llanta, sufre una presión neumática y eso también puede contribuir a debilitar las rocas. ¿Se comprende?
En algunas regiones de la sierra, sobre todo en las partes altoandinas, este crioclastismo se utiliza de manera práctica para eliminar rocas del camino, por ejemplo. O sea, lo que hacen los pobladores es hacer pequeños agujeros con cincel o con un taladro, y esos agujeros en una línea rellenarlos con agua y esperar que en la noche el agua se congele y por ese plano donde han hecho los agujeros se rompa una roca. Es posible. ¿Cómo diferencio yo que en una zona está ocurriendo termo o crioclastismo? Bueno, el termoclastismo, como lo hemos visto, puede ser más frecuente. No necesita que la temperatura llegue por debajo de cero, así que si ustedes están en la costa o en la sierra más baja y no hay heladas, por ejemplo, es termoclastismo. El crioclastismo requiere que la temperatura caiga por debajo de cero y también por lo general requiere que el agua se infiltre. Si yo me encuentro en una zona árida y no llueve, entonces es más termoclastismo que crioclastismo. Pero en zonas periglaciares, alrededor de las nieves o en épocas de invierno donde nieva, eso es más crioclastismo. ¿Se comprende? Entonces, insisto, el agua cuando se congela y se convierte en hielo, forma el efecto cuña. El agua cuando no termina de congelarse, pero una parte sí se congela, puede sufrir efecto hidráulico. Entonces, poco a poco, las grietas resultantes son más profundas y más numerosas. Entonces, poco a poco la roca se va partiendo, se va fragmentando. Desde una pequeña grieta, donde se infiltre el agua, al cabo de algunos años puede darse una ruptura por la mitad de un gran fragmento de roca. ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Quejas, protestas? Hidroclastismo. El hidroclastismo es un proceso físico que se da cuando una roca contiene minerales expansibles, minerales que se pueden hinchar o expandir cuando absorben agua. Por ejemplo, los minerales arcillosos, las arcillas, son minerales expansibles, son minerales que tienen estructura en láminas y en esas láminas es posible que se alojen moléculas de agua. Entonces, esta cualidad de las arcillas la puede transferir incluso a las rocas que se forman a partir de arcillas. Por ejemplo, una roca como la pizarra o las lutitas son rocas que están formadas por arcilla y que también son expansibles. La expansibilidad de la arcilla ustedes la pueden notar cuando ven, por ejemplo, un paisaje donde se ha depositado materiales aluviales. En este caso vean que la arcilla seca o arcilla con limo, al secarse se contrae y forma esta especie de platos acucharados, digamos así. Entonces miren las grietas gruesas de 10 centímetros de grosor que se forman, esa es por la contracción de la arcilla. Por supuesto, cuando está seca la arcilla se contrae. Si llueve, las arcillas comienzan a hincharse. Entonces, por ejemplo, en este caso ustedes ven un fragmento de roca en un suelo y en este suelo ven ustedes las grietas. Eso es porque la arcilla está seca y se contrae. Pero cuando la arcilla recibe agua, se expande. Las moléculas de agua aumentan el volumen entre las láminas y las arcillas tienden a hincharse. Entonces, si la arcilla está hinchándose durante la época lluviosa y contrayéndose durante la época seca, ese permanente proceso de hinchazón y contracción va a ir generando ruptura en la roca. Las rocas, insisto, lutitas, limolitas, pizarras, ya suelen sufrir este proceso. Poco a poco, la ruptura del estrato arcilloso hace que los otros materiales también se descoloquen. Los materiales que están arriba o abajo también se descolocan. ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Quejas, protestas? Haloclastismo. El haloclastismo es ruptura de estratos de roca o ruptura de fragmentos de roca que contengan sales higroscópicas o que sufran la deposición de sales higroscópicas. Cuando las sales se depositan sobre un material rocoso, especialmente en grietas, por ejemplo, las sales pueden ser higroscópicas, es decir, que pueden absorber humedad atmosférica. Un ejemplo
doméstico de higroscopicidad es cuando ustedes tienen un salero. Imagínense, ustedes tienen la sal en un frasco, en un recipiente o en un salero. En esta temporada de invierno, los saleros siempre parecen húmedos. Ustedes tratan de sacar la sal del salero y no cae. ¿Por qué? Porque se ha humedecido. Y eso es porque el cloruro de sodio, la sal común, tiene la cualidad de absorber moléculas de agua del aire. Es decir, puede lentamente irse humectando, irse humedeciendo. Eso se conoce como higroscopicidad. Una sal de mesa, por ejemplo, es higroscópica. Si ustedes dejan el salero abierto, comienza a adquirir humedad ambiental. Imagínense eso en las rocas. Una roca que tenga sales solubles higroscópicas va a hincharse cuando la sal está húmeda o hidratada. Lo mismo que pasa con la arcilla. Y cuando es una época seca, por supuesto la sal cede las moléculas de agua y se contrae. Este fenómeno de expansión y contracción se puede dar, por ejemplo, cuando una roca queda expuesta al oleaje marino. El salpicado del agua marina deja sales y esas sales van expandiéndose y contrayéndose por la humedad o por la temperatura y como resultado de eso disgregan la roca. Las areniscas, por ejemplo, o las calizas, ¿ya?, tienen una forma de aloclastismo que es bien interesante, les da la apariencia de panales de abeja. Entonces, este tipo de disgregación en panal de abeja es típico de cuando la roca caliza o la arenisca reciben salpicadura de sales. ¿Ya? Poco a poco la sal se disuelve o se va licuando y eso descoloca los minerales. A este tipo de meteorización o de paisaje se le conoce como tafoni. Entonces estos son los tafoni o panales de abeja, son un buen ejemplo de aloclastismo. Insisto, las rocas sedimentarias, calizas, areniscas, lutitas, son más susceptibles de sufrir aloclastismo, sobre todo si están cerca del litoral. En Paracas, por ejemplo, a veces es bonito ver cómo algunas de las laderas de caliza o de yeso se disgregan fácilmente con este efecto. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Puede parecer menor que una sal cambie su física cuando se hidrata, pero en realidad no siempre. Miren ustedes la diferencia que existe entre la masa molar y la densidad media en gramos por centímetro cúbico de algunas sales. El cloruro de calcio anhidro, por ejemplo, pesa 111 de masa molar y tiene una densidad de 2.15. Pero si el cloruro de calcio acepta 2 moléculas de agua y se hidrata con 2 moléculas de agua, aumenta su masa molar hasta 147, pero su densidad cae a menos de la mitad. ¿Y eso qué quiere decir? Que esas 2 moléculas de agua aumentan un poco el peso, pero aumentan mucho el volumen. Al colocarse las moléculas de agua en la sal hidratada, el espacio entre el calcio y el cloro aumenta. Imagínense que ustedes tienen un poquito de cloruro de calcio anhidro en un recipiente y le echan una gota de agua. Se expande porque disminuye su densidad, aumenta mucho su volumen y puede romper cualquier recipiente. Entonces imaginen eso en las rocas. El cloruro de calcio hidratado es bastante menos denso y más voluminoso. El sulfato de sodio anhidro, la llamada tenardita, también tiene una masa molar más baja y una alta densidad. Cuando se hidrata con 10 moléculas de agua, se forma la mirabilita. La mirabilita es mucho más pesada, pero tiene una densidad más baja. Eso quiere decir que el volumen ha aumentado bastante. Entonces, esa sal puede presionar sobre los lados o sobre los sustratos en los cuales se deposita. Preguntas, dudas, comentarios. Pero esto es fundamentalmente efecto físico. Ojo, efecto físico. Procesos químicos de meteorización. Los procesos químicos incluyen o simbolizan o representan cambio en la identidad química de las sustancias, de los minerales. Las sustancias pueden disolverse, alterarse, oxidarse, reducirse. ¿Ya? Hay minerales que se van a transformar unos en otros. Hasta el momento, los procesos físicos eran meras rupturas, pero los procesos químicos sí involucran cambio de la identidad química. Por ejemplo, los minerales de una roca
o de un material parental pueden sufrir oxidación o reducción. ¿Ya? ¿Recuerdan ustedes su química? La oxidación es la pérdida de electrones. Un elemento cede electrones y los acepta otro. El elemento que cede electrones eleva su estado de oxidación, entonces se oxida. El elemento que acepta electrones reduce su estado de oxidación y se reduce. ¿Okay? Este proceso de oxidación y reducción es recíproco, obviamente. Un elemento acepta, otro cede. Tiene que haber un oxidante para que otro elemento se pueda reducir. O uno que acepte y otro que ceda. ¿Y cuál es la relevancia de que se oxide o que se reduzcan las sustancias? Bueno, la solubilidad de un material puede variar con su estado de oxidación. Por ejemplo, el hierro. El hierro puede oxidarse del estado ferroso, hierro más 2, a un estado férrico con desprendimiento de un electrón. Ese electrón por lo general lo acepta el oxígeno. Si no hay oxígeno, lo acepta un elemento diferente, el nitrato, por ejemplo, o el sulfato. El manganeso más 2, manganeso manganoso, puede oxidarse a manganeso más 4 mangánico, desprendiendo 2 electrones. Electrones que acepta un elemento como el oxígeno, por ejemplo. Si el oxígeno es abundante en el entorno, en el ambiente, las rocas se meteorizan y los elementos minerales van cediendo los electrones y se oxidan. ¿Okay? Pero cuando el oxígeno es escaso, puede ocurrir lo contrario, que el hierro férrico acepte electrones y se convierta en ferroso, que el manganeso mangánico acepte electrones y se convierta en manganoso, y entonces el manganeso se reduce. ¿Por qué? Porque está aceptando electrones. Entonces depende, por supuesto, la dirección, ya hacia la derecha o hacia la izquierda, de la disponibilidad de oxígeno. Los minerales primarios, como las micas, como el olivino, como los piroxenos, contienen hierro ferroso. Durante la meteorización es muy posible que este hierro ferroso se libere al suelo, se libere de las rocas. Pero tan pronto el hierro ferroso se libera, muy rápidamente el oxígeno lo oxida y el hierro ferroso se convierte en férrico. Y el óxido férrico es insoluble. Por ejemplo, se puede formar hematita, que es esta capa rojiza. Ya, el color del óxido de hierro. Por ejemplo, un clavo que ustedes lo dejen en la ventana se va oxidando poco a poco porque se va formando hematita. Entonces, incluso hasta espontáneamente el hierro puede oxidarse. Y por supuesto, la solubilidad de la hematita es muy baja. Entonces, a veces cuando se oxida el elemento hierro, se vuelve irreversible la reacción, porque ya se oxidó. Algunas oxidaciones tienen cierta reversibilidad, otras no. Por ejemplo, en la meteorización del olivino, que es un nesosilicato. Miren ustedes, SiO4. Entonces es un nesosilicato. Un silicio, 4 oxígenos. Es un nesosilicato que está formado por hierro y por magnesio. Cuando este elemento se hidroliza, ¿ya? Se hidroliza en presencia de agua, se va a formar serpentina, ¿ya? Que es silicato de magnesio. Se va a liberar silicio y se va a formar óxido ferroso. Pero este óxido ferroso rápidamente se oxida en presencia de agua y se convierte en goetita, que es un óxido hidróxido férrico. Y este óxido hidróxido férrico es insoluble. Su solubilidad es muy baja. Por lo tanto, ya no hay una reacción de regreso hacia el olivino. El olivino se hidroliza, pero si el hierro se oxida, ya la reacción no regresa al original. Es una oxidación irreversible, digamos así. ¿Dudas? ¿Preguntas? Hidrólisis. La hidrólisis es una de las reacciones más frecuentes en la meteorización de los minerales, una de las reacciones químicas más frecuentes en la meteorización de minerales. La hidrólisis consiste en la descomposición de los minerales contenidos en la roca por acción del agua. En este caso, el agua se disocia en sus iones constituyentes protón y oxidrilo y actúa como reactante. O sea, el agua en la hidrólisis no es un mero vehículo,
no es una mera solución. Y en el caso de la hidrólisis, el agua actúa como un reactante. ¿Ok? ¿Se comprende? Entonces, por ejemplo, durante la meteorización, ¿ya?, de un mineral que contiene, vamos a suponer, magnesio, la forsterita, es un nesosilicato que contiene magnesio. Es parecido al olivino, pero el olivino contiene hierro y magnesio al mismo tiempo. Este contiene solamente magnesio. En el caso de la forsterita, puede hidrolizarse en presencia de agua para formar ácido silícico y magnesia, es decir, ortosilicato o ácido ortosilícico y magnesia. Pero la magnesia es moderadamente soluble y el ácido ortosilícico también. Así que una parte de la reacción puede ser reversible. Una parte del ácido silícico presente en la solución podría reaccionar con magnesia y podría volver a sintetizar forsterita. No es una reacción que proceda hasta el final, digámoslo así. Pero algunas hidrólisis son irreversibles. Por ejemplo, la meteorización de la ortosa. La ortosa es un tectosilicato. Miren ustedes, aluminio más silicio 4, oxígeno 8. O sea, una proporción 1:2 entre silicio y oxígeno. Este silicato es la ortosa, ¿ya? La ortosa es un silicato de aluminio. En presencia de agua, la ortosa puede formar un ácido alumino-silícico, ¿ya?, y puede formar hidróxido de potasio, que como es soluble, se disocia. Como es soluble, se disocia. Y luego ese ácido ortosilícico, en presencia de más agua, 11 moléculas de agua, puede formar óxido de aluminio y puede formar ácido silícico u ortosilícico. El ácido ortosilícico es soluble. El ácido ortosilícico es soluble. Pero el óxido de aluminio es precipitado, es insoluble. Entonces, de todas estas sustancias se va a formar hidróxido de potasio que se lava y se va a formar ácido silícico que se lava y va a quedar un residuo sólido de óxido de aluminio. Y ese residuo no regresa a formar ortosa. ¿Okay? Ya no regresa. Esa es una reacción irreversible. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Queda claro? Entonces, en la hidrólisis, el agua es un reactante. Generalmente se separa en protón y en oxidrilo. Y este protón y oxidrilo se unen a dos moléculas diferentes y logran separarlas. Por ejemplo, la magnesita o la forsterita era un silicato, pero ahora se va a convertir en un ácido silícico o un silicato y en un hidróxido de magnesio. Para eso tiene que intervenir el agua, rompiendo las moléculas. Eso es una hidrólisis. Hidratación. La hidratación como proceso químico. La hidratación es la inclusión de moléculas de agua dentro de la estructura cristalina de un mineral. Hace un momento vimos que el hidroplastismo implicaba que las moléculas de agua al ingresar a los minerales causaran hinchazón y ruptura del mineral. Pero también esa inclusión de moléculas de agua puede cambiar algunas propiedades físicas de los minerales, incluso algunas propiedades químicas. Por ejemplo, la thenardita, que es el sulfato anhidro de sodio, o sulfato de sodio anhidro, se puede hidratar hasta con 10 moléculas de agua para formar mirabilita. La anhidrita, que es el sulfato de calcio, se hidrata con 2 moléculas de agua para formar yeso. Y la anhidrita tiene una solubilidad menor que la del yeso. Cuando se forma el yeso es ligeramente más soluble. La hematita, ¿ya?, que es el óxido férrico, se puede combinar con 3 moléculas de agua para formar limonita. Entonces, en el proceso de síntesis de la hematita puede rápidamente hidratarse y formarse limonita, que recibe su nombre porque es de un color amarillo limón, un amarillo intenso. Mientras que la hematita recibe su nombre del color rojo, porque es hema de sangre, tiene un color rojo sanguíneo. Entonces, miren, ese cambio de color se da por la hidratación del mineral, que tiene cierta reversibilidad. O sea, por ejemplo, la thenardita o la anhidrita son formas minerales en estado sólido
y cuando el ambiente está muy seco. Pero cuando hay hidratación, cuando hay lluvias, por ejemplo, pasan a hidratarse y encontrarse predominantemente hidratadas. Algunas de estas hidrataciones o deshidrataciones puede ser irreversible. Por ejemplo, la limonita puede ser deshidratada artificialmente con un horno, por ejemplo. Ustedes pueden, por ejemplo, en la fabricación de un horno para hacer ladrillos, los minerales de hierro del mineral se oxidan y se deshidratan. Y luego ya no es posible rehidratarlos, o sea, ya no es posible que vuelvan a recuperar las moléculas de agua. Una vez que se desprenden, ya quedan más o menos intactos. ¿Preguntas, dudas, comentarios? La disolución ya, es otra reacción química, otro proceso químico importante. ¿Qué ocurre cuando el agua actúa como un solvente, como una solución en la cual los otros elementos se pueden disolver? Por ejemplo, algunos minerales se pueden disociar en iones. Calcio, magnesio, potasio, presente en algunos minerales, se disuelve, se disocia el mineral y ese mineral queda debilitado y sigue su proceso de meteorización. Entonces el agua líquida puede actuar removiendo iones de algunos minerales. ¿Y esto por qué? Porque el agua siempre tiene cierto carácter ácido. El agua pura, destilada, tiene pH 7, al menos teóricamente. Pero es más frecuente que el agua tenga cierta acidez. Por ejemplo, el agua de lluvia ya tiene pH 5.6. Eso quiere decir que es un agua ligeramente ácida. Pero en una zona con alta contaminación ambiental, por ejemplo, en ciudades donde hay combustibles que se están consumiendo y se incrementa la cantidad de nitrógeno, o en zonas de actividad minera o refinería donde hay azufre, emisiones de azufre, el agua de lluvia puede bajar a 4.5. Entonces, si esa agua de lluvia cae sobre las rocas, obviamente al discurrir sobre las rocas va a comenzar a horadar, va a comenzar a tallar. Entonces va haciendo algún modelamiento característico de la lluvia. Por ejemplo, miren estas pocitas y este pequeño arroyo, entre comillas, como si fuera una zanja, es básicamente donde el agua de lluvia se mueve y va desgastando la roca. Esa es disolución. Preguntas, dudas, comentarios. Un proceso químico, un proceso de cambio químico, un fenómeno de meteorización química, que también podemos discutir como si fuera un proceso de formación del suelo, porque en algunos casos se estudia como tal, es la carbonatación. La carbonatación es la disolución de CO2 en agua, generalmente CO2 disuelto en el agua del suelo, ¿ya? Para que se forme ácido carbónico. Y este ácido carbónico ataca las rocas calizas, ataca las calizas principalmente, formando bicarbonato de calcio. Entonces, esta disolución, esta reacción de carbonatación, va a generar la disolución del carbonato como bicarbonato en una posición y su acumulación en otra. Por ejemplo, lo que ustedes ven en imagen corresponde a estalactitas y estalagmitas. Esta es la cueva de las lechuzas en Tingo María. Y vean ustedes que se pueden ver las estalagmitas que parecen un nacimiento en forma de cristales de carbonato de calcio. Y en el techo, colgante del techo, son las estalactitas. ¿Sí? ¿Cómo ocurre esto? Bueno, el CO2 siempre está presente en el ambiente, siempre está presente en el aire e incluso en el aire del suelo. Cuando el CO2 se combina con agua, por reacción química, puede dar origen al ácido carbónico. Y este ácido carbónico es un ácido débil, es un ácido de una acción modesta, moderada. Pero este ácido carbónico puede atacar a la calcita. Y en ese proceso la calcita se disocia, se disuelve y se vuelve carbonato de calcio. O sea, de carbonato a bicarbonato. Este proceso de reacción del ácido carbónico con carbonato se conoce como descarbonatación, porque se está formando bicarbonato. Pero este bicarbonato puede regresar a la forma de carbonato desprendiendo CO2 y agua. O sea,
Si el bicarbonato es abundante en el agua y se disuelve, puede disolver a la caliza, el carbonato de calcio, y formar bicarbonato, que es mucho más soluble. Entonces hay una buena cantidad de calcio que puede ser soluble porque se forma bicarbonato. Si fuera en agua pura, la calcita se disolvería mucho menos, pero en agua con ácido carbónico se disuelve más. Pero luego cualquier factor, cualquier proceso que haya originado la disolución y la formación del bicarbonato puede regresar y puede desprenderse CO2, agua, y precipita en forma de carbonato. A esa precipitación se le llama carbonatación. Por ejemplo, estas imágenes que se ven aquí, que parecen vírgenes en un nacimiento, se van formando por la carbonatación lenta. Y el bicarbonato se va formando en el techo y luego gotea. Al gotear e impactar con el suelo, se desprende el CO2 y se va acumulando carbonato. ¿Se comprende? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Quejas? Entonces, son dos procesos que pueden originarse o que pueden ocurrir en forma simultánea o alternada. En algunas condiciones la lluvia aumenta, la disolución de CO2 aumenta y se forma más ácido carbónico y más bicarbonato. Entonces las rocas se van desgastando, disgregando. Pero luego puede ser que esa solución suelo con abundante bicarbonato pase en la profundidad y que cristalice el carbonato. Entonces, digámoslo así, el bicarbonato es más soluble, pero en algún momento dado puede dejar de transportar al calcio y se precipita en forma de carbonato. Todos nosotros en algún momento, imagino, habremos tomado una rica gaseosa. Y ustedes se han dado cuenta que cuando destapan una botella de gaseosa, inmediatamente escapa gas. ¿Sí? Inmediatamente comienza a burbujear, comienza a hacer esa sensación refrescante o, digámoslo así, burbujeante, efervescente. ¿Ya? Pero si yo dejo la botella abierta durante unos minutos o de repente media hora, voy a ver cómo la cantidad de gas va menguando y el burbujeo va desapareciendo. Eso es porque generalmente una gaseosa es una solución azucarada que tiene CO2 disuelto a mayor presión. No a presión atmosférica, sino a mucha más presión. Entonces es posible inyectarle CO2 dentro del agua. Pero en cuanto ustedes pongan esta gaseosa en contacto con la atmósfera, el CO2 se va a equilibrar dentro y afuera. Entonces burbujea. Al cabo de, vamos a poner una hora, ustedes ya no ven el burbujeo. Ya perdió el gas. Pero si ustedes comienzan a agitar con una cuchara, van a ver cómo aumenta un poco la salida de gas. O sea, todavía algún CO2 que estaba disuelto en el agua no se desprende y se desprende con la agitación. Vamos a suponer que yo agarro y le echo con la cuchara una cucharadita de azúcar o de sal a la gaseosa. Entonces, cuando se disuelven solutos, el agua prefiere disolver solutos que son muy solubles y deja el CO2. Entonces, ustedes echan una cucharadita de sal o ponen un poquito de fruta o ponen un poquito de azúcar, van a ver cómo se desprende más CO2, más gas. Y por último, pueden ustedes todo ese contenido, pueden colocarlo en una ollita a temperatura baja y comienzan a calentar y se van a dar cuenta que antes que hierve el líquido, desprende todo el gas que le queda. Porque cuando se incrementa la temperatura, la reacción tiende hacia la izquierda. El bicarbonato o el CO2 disuelto tienden a desprenderse y a precipitar en forma de carbonato. ¿Ok? ¿Se comprende? Entonces, varios factores pueden contribuir a que se forme bicarbonato y la roca se disuelva. Y otros pueden contribuir a que el bicarbonato precipite como carbonato y se forme nuevo calcita, nuevo carbonato. El modelamiento que el agua de lluvia tiene sobre las rocas calizas, donde ocurre este proceso de carbonatación y descarbonatación, se conoce como lapiaz. Y el lapiaz es paisaje de calizas donde hay modelamiento, hay como si fueran excavaciones o arañazos en las rocas donde ha ocurrido disolución de mineral. Preguntas, comentarios. Y procesos biológicos. Los procesos biológicos de meteorización
son aquellos que implican, que involucran organismos vivos que alteran, fragmentan o atacan químicamente las rocas. Es decir, hay un organismo viviente o un conjunto de organismos vivos que pueden actuar sobre las rocas en estos procesos. Por ejemplo, algunas plantas pueden ejercer el proceso de expansión radicular. La expansión radicular es un proceso por el cual las raíces leñosas, raíces principales o secundarias de la planta, van a experimentar el crecimiento meristemático secundario, es decir, crecimiento en ancho. Cuando las plantas son jóvenes, siempre hay crecimiento meristemático primario, las raíces se van alargando. Se forma una raíz principal o varias raíces laterales que se van extendiendo, se van elongando. Pero en cierta etapa de madurez de la planta, el crecimiento en longitud se detiene para dar paso a un crecimiento en ancho. Por ejemplo, en los árboles se forma un anillo nuevo de Suber. De adentro hacia afuera comienzan a formarse nuevos anillos. Lo que me esfuerzo por decir es que las rocas pueden contener raíces, y las raíces de las plantas y los troncos de las plantas pueden engrosar. Cuando eso pasa, por supuesto, cuando hay un engrosamiento de esta naturaleza, entonces, si las rocas impedían el paso a la raíz o la raíz sería filtrado entre las rocas, ese crecimiento en ancho va a causar descolocación y ruptura de la roca. Por ejemplo, vean la imagen, ya como un tronco, prácticamente un tallo, creció en medio de una grieta de la roca. Entonces, cuando el árbol se convierte en un árbol maduro, al ensancharse causa la descolocación de la roca. Este es un proceso, por supuesto, que involucra más a las plantas leñosas, porque se necesita material leñoso, grueso, para poder generar esta presión. La presión que ejercen las raíces sobre las rocas no es despreciable. Si ustedes alguna vez caminan por algunos parques o jardines, pueden ver que incluso bloques de concreto, de veredas, por ejemplo, incluso pistas, pueden ser rotas o pueden ser levantadas por las raíces. Todo depende de dónde se ubica la raíz y qué tanto puede engrosar. Y la acción bioquímica de los organismos. La acción bioquímica se refiere justamente a la alteración bioquímica del material parental. Es decir, alteración producida por la exudación de ácidos orgánicos o la producción de CO2 o la extracción de nutrientes. Un poquito de esto lo hablamos cuando discutimos el factor organismos en el suelo. Las rocas son materiales que contienen muchos elementos minerales, nutritivos para las plantas, nutritivos para los microorganismos, para las bacterias, para los hongos. Pero estos minerales se encuentran atrapados dentro de las rocas y son por lo general insolubles. Entonces, por ejemplo, se puede formar la asociación simbiótica de los líquenes, que es una asociación entre hongos superiores que forman hifas, y algas o cianobacterias. Las algas son fotosintéticas y pueden realizar fotosíntesis, pero necesitan nutrientes minerales para hacerlo. Mientras que los hongos tienen una buena capacidad para meteorizar rocas y para disolver algunos minerales de las rocas. Pero los hongos no pueden realizar fotosíntesis, entonces necesitan que alguien los alimente. Entonces la simbiosis que se forma en los líquenes es interesante porque un hongo o una capa de hongos provee protección física a una capa de algas. Y además una segunda capa de hongos puede ir atacando las rocas a través de ácidos orgánicos o de quelatos que logran capturar algunos nutrientes minerales, que luego le transfieren a el alga y el alga con eso realiza fotosíntesis. Por eso no es raro que donde quiera que haya rocas y haya suficiente humedad, las rocas e incluso los troncos de los árboles estén cubiertos de líquenes, que están poco a poco atacando, disolviendo esa roca. Se puede tomar, por supuesto, miles de años que veamos un cambio significativo, pero sí podemos ver que poco a poco los organismos pueden ir atacando y meteorizando rocas. Aquí en la imagen de abajo ustedes ven, por ejemplo, un líquen del tipo crustáceo, ¿ya?, o foliáceo, formando una costra superficial sobre rocas. Y este es un típico caso de un organismo simbiótico, o sea, de un líquen.
También es posible que fauna, bacterias, hongos puedan contribuir al proceso de meteorización y al desarrollo del suelo por la exudación de ácidos orgánicos. Los microorganismos viven en el suelo y pueden liberar al suelo enzimas, ácidos orgánicos, aminoácidos. Esto contribuye a meteorizar más o más rápidamente las rocas y por supuesto los minerales en el suelo. También es posible que los microorganismos produzcan CO2 como resultado de la respiración. Y como hemos visto, ese CO2 se combina con agua y forma ácido carbónico. Entonces, la respiración microbiana y la respiración de la raíz también contribuyen a meteorizar poco a poco los minerales. Y, por supuesto, como no decirlo, las plantas tienen capacidad de extraer minerales del suelo o del sustrato para realizar fotosíntesis. Al extraer nutrientes minerales, al incluir, por ejemplo, calcio, magnesio, potasio, eso acelera un poco o tiende la reacción de meteorización hacia la derecha, hace que los materiales eh, digámoslo, eh, se meteoricen más rápidamente. Los minerales en la roca se meteorizan más rápidamente si hay una permanente extracción de nutrientes que son productos. Preguntas, dudas, comentarios. Quejas, protestas. ¿Queda claro hasta aquí? Entonces, resumiendo esta primera parte, nosotros vamos a tener principalmente procesos de meteorización de varios tipos, procesos físicos donde la roca se rompe, disminuye su tamaño, procesos químicos donde los elementos minerales dentro de las rocas se van a alterar, se van a oxidar, se van a disolver. Estos procesos químicos son muy notables porque poco a poco la roca se va alterando y va cambiando su identidad o va desgastándose. Y por último, los procesos biológicos que en esencia pueden ser o físicos o químicos, o sea, los organismos vivos, las plantas, los líquenes, los hongos pueden actuar o disminuyendo el tamaño, como en el caso de la expansión radicular, o atacando químicamente en el caso de la acción bioquímica. Preguntas. Vamos a dar un alto aquí. Vamos a detener la grabación para que el siguiente video sea una segunda grabación. Y